Vamos a hacer una pequeña oración. Permítame un segundo. Ok, son 10:05, así que vamos a empezar. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos esta mañana por darnos el privilegio de estar en la lista del día de hoy de los escogidos para acudir a tu templo, para recibir tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición, gracias por tu amor, por tu misericordia, por perdonar nuestros pecados, nuestras faltas. Gracias, Señor. Hoy venimos reunidos en esta enseñanza de Corderitos, que es la última de nuestras enseñanzas, y queremos suplicarte, Dios, que nos abras el entendimiento, que una vez más tengas a bien bendecirnos con ese espíritu de sabiduría, con ese espíritu de conocimiento, esa unción magisterial la derrame sobre nosotros y que podamos recibir revelación a través de tu palabra, crecer en el conocimiento de Cristo, y que mientras tu palabra nos ministra, Señor, nuestra carne mengue. No al revés, no tratando de menguar nuestra carne, sino llenarnos de ti para que nuestra carne ceda, para que nuestra carne se doblegue. Nos humillamos delante de ti y pedimos tu bendición. Bendecimos a los hermanos que vienen en camino, los cubrimos con la sangre de Cristo. Bendecimos a los pastores que se encuentran fuera el día de hoy y te pedimos, Padre, que tu presencia está en medio nuestro. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, gracias por todo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya les mandaron un pequeño recordatorio por ahí acerca de la tarea que dejamos en la semana. Si usted todavía no la ha enviado, le recuerdo que tiene el día de hoy para enviarla, los próximos 40 minutos. No, recuerde que es importante y el objetivo es que hoy vamos a ver el último tema, no nos vamos a alargar, nada más quiero como recapitular un poco del tema de la oración. Es muy vasto el tema de la oración y lo que aquí vimos fue una base doctrinal nada más, ¿no? Una base doctrinal de qué es lo que consideramos nosotros como orar, qué es lo que consideramos como las vanas palabrerías, qué es lo que consideramos como cuál es el objetivo de la oración. Y yo quiero cerrar esa enseñanza junto con los que tienen pendiente su tarea, de decirle, recuerde siempre que vimos cuáles son las oraciones escuchadas. Tanto así que cuando Job estaba en medio de su crisis, Job decía, si el Altísimo me escuchara. Solo necesito eso, que Él me escuche, porque conocen, vimos un versículo muy largo, Segunda de Crónicas, capítulo 16 y capítulo 17, y vimos cómo el rey Salomón, la petición que hacía al consagrar su templo era, escucha, Señor, escucha al que venga y se presente aquí, escucha al que ore, escucha al que te clama. Ahora, el libro de Isaías dice que nuestros pecados han levantado un muro entre el Señor y nosotros. Ahora, eso no quiere decir que si yo peco, ya Dios no me oye. ¿Por qué no quiere decir eso? Porque la Biblia dice que en Cristo se ha roto cualquier barrera que había entre Dios y el hombre. Entonces, ¿qué es lo que sí quiere decir? Que nosotros debemos de buscar ser escuchados.
Es decir, nosotros nos acercamos al Padre creyendo que Él nos escucha, no a través, lo dijimos también, no a través de nuestros méritos, no a través, ¿sabe por qué decimos no solo a través de nuestros méritos? Una, porque es demasiado orgullo pensar que soy tan bueno para que Dios me escuche, pero el otro lado, que es más grave, ¿qué pasa cuando no tiene méritos? ¿Qué pasa cuando usted se pelea, cuando usted tiene una discusión, cuando usted peca? ¿Qué pasa? Cuando usted y yo pecamos, no nos podemos acercar a Dios porque no hay ningún mérito. Entonces yo sé que solo como la gente del mundo, cuando estoy bien, Dios me oye. Cuando estoy mal, Dios no me oye. Entonces, cuando desechamos esa enseñanza y en el Señor nosotros tomamos la enseñanza de que el Señor me escucha por la posición que tengo en Cristo, porque soy parte de su familia, porque soy de su pueblo, porque soy su hijo, porque Él me ha rescatado, ha depositado su preciosa sangre sobre mí, entonces ya soy candidato para ser escuchado. Luego vimos también que es un conflicto de dos voluntades, mi voluntad y la voluntad de Dios. Entonces ahí nosotros ya avanzamos en el que el Señor nos va a escuchar. Pero si el Señor nos oye pidiendo cosas de nuestra voluntad, por amor a nosotros, el Señor puede no escuchar. El Señor puede decir, no te voy a acercar, puras tonterías pides, hijo, ¿no? Mejor llora y quédate callado, mejor no digas nada, ¿no? Por amor a nosotros. Pero está la segunda parte. A veces por disciplina, Dios contesta. ¿Sabe cuál es un ejemplo de esa disciplina? Estoy cerrando pásate, hermano, ese ciclo de enseñanza de la oración. La disciplina es la que el Señor le aplicó al pueblo de Israel. ¿Sabe cómo murió el pueblo de Israel en el desierto? Como ellos lo pidieron. Ellos le decían a Dios, nos sacaste de Egipto para morir en el desierto. Y el Señor a través de Moisés les decía, no, yo los saqué para hacerlos libres, para llevarlos a la tierra prometida, etcétera, etcétera. E insistieron. Eso sucede, fíjese nada más que tremendo, eso sucede como cuando nosotros tenemos la actitud de decir, no, es que a mí Dios no me oye. Y viene usted a la enseñanza, le compartimos, le ministramos y usted tiene un problema y usted dice, no, es que a mí Dios no me oye. O sea, es que yo le he pedido, no me oye. Y otra vuelta en medio de la profecía, hija mía, te dice el Señor, yo escucho tu voz. Y se va a su casa, tiene otro problema y dice, no, es que a mí Dios no me oye. Si Dios decide aplicar disciplina, ¿sabe qué va a pasar? Le va a conceder lo que está pidiendo. Entonces, tengamos cuidado con lo que pedimos. Pero dos, alineémonos a la voluntad de Dios. Alineémonos a esa voluntad y pidamos, por eso la Biblia dice que si alguno pide conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si ya Él nos oyó, ya tenemos lo que estamos pidiendo. Pero tenemos que alinearnos a eso. Bueno, entonces la conclusión, usted está trabajando y enviando su asignación, que eran 3 oraciones que el Señor no contestó. Había que colocar el contexto y decir, ¿por qué Dios no las contestó? Mire, yo sé, y muchos lo hicieron así, no es un reclamo, pero no nos dice mucho cuando por malo, ¿no? No, pues sí, sí. Es que era malo y rebelde, por eso Dios no lo oyó, ¿no? Pero hay situaciones específicas. Por ejemplo, cuando hablamos de Saúl, ¿por qué Dios no escuchó a Saúl? Por desobediente. Sí, pero ¿por qué? Porque la instrucción del sacerdote Samuel era que se esperara hasta que él llegara para ofrecer los sacrificios. Y como Saúl quería quedar bien con la gente y no llegaba Samuel, entonces él dijo, yo los voy a ofrecer. Yo sé que la ley dice que no lo haga. Yo sé que Samuel me dijo que me esperara. Yo sé que el Señor me escogió por rey, no por sacerdote. Todo eso me lo voy a tragar y voy a
simplemente a hacerlo porque me gusta quedar bien con la gente. Esos reyes que quieren quedar bien con la gente, ¿verdad? Y les voy a dar una beca, digo, no, ya, perdón. Bueno, y ya, entonces, ese es el detalle. Eso lo digo por si usted quisiera hacer una aclaración. Yo me tenía que esperar hasta el día de hoy y mañana voy a empezar a contestarles a todos y cada uno de ustedes acerca de su tarea, no para decirles está mal, sino para que debatamos un poco con la palabra, ¿ya? O sea, nos vamos a poner a discutir entre usted y yo, hermano y hermana. Y le voy a ver, ¿por qué usted dice esto? Y usted va a decir, pues porque la Biblia ahí lo dice, hermano, no sea metiche, deje mi tarea, ¿no? Bueno, ok, hoy vamos a ver el último tema. Y el último tema, en realidad, es casi el primer tema en la doctrina básica. Pero les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí están bautizados en agua? Levanten su manita. ¿Cuántos están bautizados en agua? Sí, prácticamente todos, ¿no? Pero esta enseñanza, obviamente usted ya está bautizado, no es una enseñanza para motivarlo a decir, me quiero volver a bautizar, ¿no? Como las esposas se quieren volver a casar y como sino es para que usted esté segura de la base doctrinal del bautismo. Pero recuerde otra cosa, que la Biblia dice que el Señor nos envió a hacer discípulos. Usted y yo, cada uno de nosotros, y mire, yo creo que así sucede. De pronto decimos, no, pero yo qué le voy a decir a quién, o sea, yo cómo le voy a compartir a alguien, yo ni esto, yo ni el otro. El Señor nos pone a las personas que nosotros podemos ministrar. ¿Cuál es el objetivo? Que crean y sean bautizados. Mire, el bautismo en ese contexto era tal, los libros de historia de la iglesia primitiva dicen que cuando se iba expandiendo el evangelio y la iglesia imperial, que es la apostólica romana, hoy en día católica, la iglesia imperial tenía todos los reinos de esa zona, del Medio Oriente, y seguía ahí su conquista. Y cuando se empieza a expandir el evangelio, lo que sucede es que había muchos reyes, mucha gente con posiciones importantes, gubernamentales, digamos así, pero todos estaban en un reino bajo una religión imperial, o sea, impuesta por un imperio. Entonces, hubo varios reyes y hubo varios ministros que eran de la religión imperial. En los primeros años de la iglesia primitiva, hablemos de los primeros 100, 200 años después de Cristo, que escucharon el evangelio real y la señal de la conversión era el bautismo. Es decir, ellos decían, ya, sí, voy a morir, me van a sumergir porque voy a morir a mis creencias. Voy a morir a mi cultura, voy a morir a la herencia de mi familia. Pero usted lo hace simbólicamente. Antes no era así. Antes morían a la herencia. O sea, los reyes les decían a los príncipes, te bautizas, te desheredo. A los reyes les llegaban a decir los mismos líderes eclesiásticos, llámese obispos, los que controlaban ciertas zonas, y le decían, usted se bautiza rey, lo decapitamos. Y se bautizaban. Y morían a sus herencias, a sus reinos. Hay por ahí la historia de menos de 2 reyes que se quedaron encarcelados después de ser bautizados, encarcelados de por vida. En un calabozo de por vida. Y lo sabían cuando se iban a bautizar y les dijeron, si te bautizas, tú eres el rey de esta región, si te bautizas te vamos a encarcelar. Su fe era suficiente. El problema para nosotros es que es demasiado simbólico.
Mire, ¿sabe por qué estamos tan acostumbrados a los símbolos? Porque así nos acostumbraron desde pequeños, ¿no? No traía usted cargando aquí el madero maldito, ¿no? Acá, y que se ponía acá y que se pone acá. Y hoy de todas formas ya cristiano y todo, y de todas formas se cuelga cosas y dice, es que esto simboliza la paz. Es que estamos así. Entonces, estas cosas de fe las hemos elevado a un grado simbólico, pero simbólico sin valor. De tal suerte que le hemos restado el poder que tiene esa doctrina. Entonces, recordando, los que pasaban con Juan el Bautista, el decir, vas a morir para el mundo, era real. El mundo los rechazaba. Pero ¿sabe qué rechazo? Oye, usted lo rechazan y va y se queja. En la escuela va y se queja de trato discriminatorio. En la calle, bueno, hasta los políticos se quejan de que los discriminan otros, ¿no? Y que van y se quejan. En aquel tiempo eran rechazados completamente. Había dos figuras que tenían un rechazo muy fuerte. Y la primera se quedó, la segunda no pudieron contenerla. La primera eran los parias. Los parias eran personas desechadas completamente del mundo del Medio Oriente. Y la segunda eran los cristianos. Gente sin pueblo, gente sin naciones. ¿Tú qué eres? ¿Tú eres romano, griego? Un cristiano. Era una palabra despectiva. Porque este se bautizó, este niega todo lo que nosotros creemos. Hoy en día nosotros, por estar en la buena onda, en paz con los demás, decimos, ay, no, ay, tú te bautizaste de chiquito, que está bien. Yo de grande, porque yo soy cristiano. O sea, sí, no nos vamos a estar peleando con todo el mundo, pero la realidad es que tu bautismo no sirve. Yo me bauticé porque estoy consciente de lo que era y tomé una decisión. A ti ni te avisaron, ¿no? Entonces, no sirve. Bueno, hoy vamos a ver eso. Entonces, punto número 1. Lo que usted y yo debemos de saber, acuérdese, que usted es enviado, no aquí dentro de la iglesia, sino el Señor Jesús. El pastor no lo ha delegado, Cristo lo ha delegado para ir y hacer discípulos. La vecina, el vecino, el familiar, el amigo, quien sea, ir y hacer discípulos. ¿Y cómo se hacen discípulos? Que crean y que sean bautizados. Entonces, el bautismo viene de una raíz griega que significa prácticamente ser sumergido. En el Strong, usted lo encuentra, es el griego 907, que viene de la palabra baptizo. Ser completamente sumergido, lavado. Es una inmersión total. Por eso, algo que mire, el pastor Josué lo ha llegado a explicar aquí con justa razón. ¿Por qué las verdades iniciales terminan diametralmente opuestas en el futuro con el paso del tiempo? Porque inician en un mismo punto. Aquí está una verdad y de aquí salen dos corrientes. Si una de esas verdades tiene una desviación mínima por el paso del tiempo, simplemente por esa desviación mínima van a ir así. Pero fue mínima la desviación, pero con el avanzar, esa desviación va a provocar que en el futuro sea diametralmente opuesta. Entonces, en la historia se dice que cuando los primeros cristianos que se unieron a la iglesia imperial empezaron a discutir acerca del bautismo, porque el hecho de que se bautizaran niños, no sé si usted ya lo sabía, para los que no lo saben lo comento, fue porque cuando la iglesia imperial junto con Roma iban en las cruzadas que en el supuesto nombre de Dios iban conquistando imperios, reinos, regiones y todo esto, lo que hacían era imponerle su fe.
decían, venimos, o sea, no les predicaban, ¿verdad? Los macheteaban y les hacían lo que querían, imponían su fe, pero se daban cuenta que, o sea, ya les imponían su fe y fíjese, y los bautizaban. Les decían, ¿ya estás bautizado? ¿Ya? No, pero no quiero, ya te bautizaste. Ya, tu Dios ya no te reconoce porque ya te bautizaste. Pero de pronto sabían que, oye, ya hay que hacer una labor con los niños porque esos están creciendo sin ser bautizados. Entonces hay que enseñarles y todo. Y en esta labor de conquista, la iglesia imperial decidió, ¿sabes qué? También a los chamacos bautízalos. Para que cuando crezcan los papás les digan a los niños, no, pues ya nuestros dioses griegos, nuestras deidades, todos ya no nos reconocen porque ya nos bautizaron. Te bautizaron cuando estabas chiquito. Entonces por eso no hay forma. Empezaron a bautizarlos a los niños. Los cristianos de la iglesia primitiva empezaron a pelear por eso. Dijeron, a ver, ¿por qué están bautizando niños? Y les explicaron estas razones. Y ellos mostraron las escrituras y dijeron, no estamos de acuerdo. Y los aplacaron a todos. Los aplacaron de tal suerte diciendo, no, a ver, ustedes se callan y así los vamos a bautizar. Hubo un grupo que no pudieron aplacar y que creció demasiado y demasiado. Y que se multiplicó ese grupo. Y dijeron, a ver, ya, ¿saben qué? Ustedes, los bautistas, váyanse de aquí. Y los separaron. Así fueron surgiendo muchos grupos. Ya hoy en día la denominación de bautistas no tiene nada que ver con aquella separación que hubo. Pero así fueron sacando a los grupos, los fueron dividiendo por cuestiones doctrinales. Entonces, por eso es que lo hacían con los niños. Entonces, ¿cuál es el propósito del bautismo? Vamos a ver un par de cosas. El propósito del bautismo, vamos a la mitad del tiempo. Una, es un mandato del Señor. ¿Sí? Es un mandato. No es si alguien quiere. Fue la gran comisión que el Señor nos dio, que le dio a sus seguidores por generaciones. Que vayamos por todo el mundo, que prediquemos el Evangelio a todas las personas y a los que crean que sean bautizados. No solo se debe hacer crecer a la iglesia, sino debemos de tener gente capacitada, gente entendida. ¿Por qué? Porque cuando la gente entiende lo que es un bautismo, mire, el problema también ha sido, aunque a veces decimos, no, te quieres bautizar, tienes que tomar corderitos. Dura 3 meses. Y si se nos muere ahí a la mitad, se nos va sin bautizarse. El cielo está abierto, pero su cuerpo requiere otro proceso. Así. Entonces, porque requiere ser bautizado. Entonces, por ejemplo, cuando el eunuco etíope iba en su carruaje que había descendido desde su reino a Jerusalén para adorar al Dios de los judíos, iba leyendo las escrituras, no entendía, dice que no entendía nada de la teología, pero algo sabía del Dios de Israel. El Señor le manda a Felipe el evangelista, le empieza a compartir leyendo el libro de Isaías. Yo no sé cómo ha de haber trazado la palabra Felipe, que de pronto dice el eunuco, ¿qué impide que sea bautizado? Y ahí hay agua. Mire, hubiéramos estado nosotros y, a ver, pero necesita mostrarme que ya usted aprobó de menos los primeros 6 meses de corderitos, que ya se está congregando, que tiene un pastor y, no, ¿qué me impide que sea bautizado? El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice. Entonces, el bautismo tiene toda una implicación doctrinal que debemos de conocer, pero es la decisión principal de renunciar a la vida que usted y yo tenemos por tomar una nueva vida. Es la decisión de terminar, de cerrar las creencias que le han infundado. Por eso es que los cristianos que han regresado a todas sus tradiciones vienen a Cristo, pero mire, nosotros los humanos, no solo los cristianos, los humanos somos personas de
de costumbres muy arraigadas, de tradiciones es más, mire, hasta esto llegamos. Aquí en la casa los cubiertos se ponen del lado derecho y el vaso del lado izquierdo. Sí. Ay, no pasa nada, aquí en la casa los ponemos acá. Y aquí cerramos las cortinas de esta forma. Somos aferrados a nuestras costumbres, ¿no? Somos personas de costumbres. De tal suerte que muchos cristianos nos llegamos a bautizar y decir: renuncio al mundo, renuncio a las creencias que traía, voy a tomar una nueva vida, pero con el paso del tiempo voy regresando a mis creencias. Ay, si Santa Claus no era tan malo, ¿no? Ayudaba a los niños, ¿no? Les trae regalos a los que se portan bien. Es una clase de Dios Padre, ¿no? Y vamos regresando poco a poco a las creencias, a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, el bautismo lo que hacía era romper con una línea de pensamiento y decir: mis creencias hasta aquí, mi cultura, mis tradiciones. No quiere decir que ya me bautizo y me voy de mi casa, no, sino que le pongo un alto a todo eso, porque estoy declarando: mundo, potestades, ya no me consideren. Mire, a mí me pasó algo, se lo voy a compartir así. Y voy a aprovechar que no está mi esposa para que no se sienta mal, pero cuando yo era muy jovencito, yo me convertí muy jovencito, gracias a Dios. A los 16 años y medio, 17 años me convertí al Señor, y tenía por ahí pues mis complicaciones pecaminosas, y una de ellas era andar ahí con las muchachas, ¿no? Cuando me convertí, cuando me bauticé, yo entendí y dije: ya, el mundo ya. Yo venía de la iglesia dirigiéndome a mi casa, y obviamente que pues en la colonia ahí donde yo me movía, pues sabían de la fama que uno tenía, ¿verdad? Entonces, tanto para los pleitos como con las muchachas, me gritaban las muchachas, me decían: Carlos, yo te quito lo padrecito. Y yo iba consciente y yo decía: no, yo ya, esa persona ya se murió, ya me bautizaron, ya renací para una vida distinta. Entonces, porque es un mandato del Señor. Y cuando nosotros entendemos: ok, ya todos estamos bautizados, ay no hermano, yo no me bauticé con esa conciencia, pues simplemente apliquemos la conciencia. Yo ya morí para el mundo, ya morí para las tradiciones, ya morí para ese tipo de cosas. No, las autoridades espirituales no tienen potestad sobre mí más que las que yo les otorgo. Es decir, el policía no tiene por qué pararlo. No sé si le ha pasado que si en alguna ocasión uno no trae licencia y anda conduciendo y se cuida de las patrullas, ¿verdad? Y luego ya saca su licencia y de todas formas se anda cuidando de las patrullas y dice: ay no, pero si ya traigo licencia, ¿verdad? Ya, ¿qué? Así como que uno se queda con la inercia. Lo mismo pasa espiritualmente. Hoy en día, usted bautizado, y cuando un discípulo se bautiza, el Señor le da una autoridad para que las potestades, los principados territoriales no tengan autoridad sobre usted, porque usted ya no pertenece a ese rebaño. Pero el problema es que mentalmente uno sigue temiéndoles y uno sigue siendo atraído por ese tipo de cosas. Pero ya me estoy desviando. Entonces, va de nuevo. El bautismo nos permite, haga de cuenta que es el trámite. Es como cuando alguien nos entrega un cheque y nos dicen: aquí está el cheque, ya, este es tuyo. Usted ya tiene, le entregaron un cheque por 10,000 pesos. ¿Son suyos esos 10,000 pesos? ¿Ya los puede gastar? Tiene que ir a cambiarlo. Pero el dinero ya es suyo, ¿sí? Entonces, hay beneficios espirituales, los vamos a ver ahorita muy rápido, que vienen incluidos en el bautismo. Pero el acto
de ir a hacer el trámite, de bautizarse y después de presentarse, es lo que nos permite disfrutar todo esto. Entonces me voy a ir un poco rápido. El propósito del bautismo, dijimos, es un mandato del Señor. El bautismo nos permite, mire, le voy a poner, creo que sí puse ahí, nada más que no sé si se va a alcanzar a ver mi Biblia, porque ahora no traje la presentación. Acompáñeme usted con su Biblia, Mateo capítulo 13, versículo 11, por favor. Voy a ver si yo lo puedo poner aquí. Muchas gracias, hermanita. Gracias, hermano. Mira, acuérdese que dijimos, no se ve nada. Es que lo tengo en rojo. Acuérdese que dice que el discípulo es el que cree y se bautiza. Entonces, todas las bendiciones de los discípulos son para aquellos que se bautizan. Una es Mateo 13:11, desde el 10. Y acercándose los discípulos, no los 12, no, en este caso sí son los 12, y acercándose los discípulos les dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Mire, esto sucede, por ejemplo, cuando usted quiere platicar con alguien que no es creyente o simplemente no es un creyente todavía bautizado, de misterios del reino, de cosas importantes doctrinales. No se les ha concedido entenderlo. Y para usted algo valioso, que es la palabra, que es un misterio revelado, que le quiere compartir algo de eso. Por ejemplo, usted escucha algo aquí en la iglesia que le produce un rema bien bonito. Y de pronto sale a la calle y con algún conocido, familiar, le quiere compartir eso. Y el otro se le queda viendo así. Y usted, ay, ya no te va a contar nada, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? 13:11. A nosotros se nos ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos no. ¿A quiénes? A los bautizados. ¿Quiénes son los bautizados? Los discípulos. Entonces consideramos que primero, para llegar a ser un discípulo, necesitamos ser bautizados. ¿Qué necesitamos para ser bautizados? Creer en Cristo. No es importante que luego llegamos a compartir un poco de qué se trata el bautismo para que la gente lo entienda, pero creen en Cristo, pueden ser bautizados y comienza desde los cielos el trato de discípulo, no solo de oveja, de discípulo. Entonces, si usted ya está bautizado, lo que le quiero decir hoy es que en los cielos a usted lo ven como discípulo. Y como discípulo hay muchas bendiciones que están disponibles para usted. Pero hay otras cosas en que uno dice, ay, no, es que yo no le entiendo. Es que, a mí, no, mejor te voy a pedir, voy a invitar a fulanita para que usted, hermano, venga y le comparta. Pero si usted es discípulo, usted tiene bendiciones. ¿Sabe una de esas bendiciones? El Espíritu te dirá lo que debas decir. Ay, no, es que yo no sé. No, el Espíritu te dirá lo que debas decir. Y entonces cuando nosotros ponemos esa maquinaria de la fe a trabajar, empezamos a ver muchas de esas cosas. Acompáñenme a ver otro versículo. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. 1 de Pedro 3, 21. Perdón, pero es que con la mano izquierda no soy tan rápido. Dice así, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. El bautismo ahora os salva,
no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. Entonces, ¿qué es el bautismo? ¿Qué produce el bautismo? La limpieza de nuestra conciencia. Nuestra conciencia se ve manchada o está sucia por todo el antecedente que tenemos antes de venir al Señor. Y el bautismo no es que nos salva por el hecho de bautizarnos, somos salvos, sino por el hecho de tener la fe en Cristo y de que el bautismo es una petición al Señor, que cuando yo me sumerjo le estoy diciendo al Señor: Señor, lava mi conciencia. Y mi conciencia es aquella parte de mi ser. Haga de cuenta que es como un juez interno, la conciencia. Y ese juez interno puede estar corrompido, de tal suerte que ese juez interno, así como los jueces de la ley corruptos, favorecen a unos y perjudican a otros sin vigilar lo que dice la ley estrictamente. Mi juez interno, si está corrompido, lo que hace es que me favorece a mí y perjudica a los demás. Yo grité porque él me gritó primero. Entonces, él es el que está mal, ¿no? Él es el que está mal. Me provocó. Si a un perro lo pateas, ladra. Entonces yo como perro ladré. Así. Mi juez me justifica. Está corrupto. Está actuando de forma parcial. Esa conciencia tiene que ser lavada. Tiene que sacarse de la mente, de la conciencia, esa suciedad que le impide verse a sí mismo y solo ve a los demás. Eso hace el bautismo. Es una petición a Dios de que sea lavada nuestra conciencia. Es una confesión y promesa de nosotros los creyentes de que ahora le pertenecemos al Señor. Estamos confesando públicamente, y no solo ante las personas que asisten al evento del bautismo, sino ante las potestades. Estoy confesando. Mire, ahorita voy a hacer una aclaración bien importante, pero estoy confesando, estoy diciendo: ahora le pertenezco a Cristo. Mire, hace muchos años una persona me decía, un conocido: ¿ha escuchado eso del que se le sube el muerto en las noches? Sí, hermano, yo ahí lo tengo al lado, ¿verdad? El muerto ahí vive conmigo, todas las noches se me sube, ¿no? Esta persona me decía, yo le estaba compartiendo el evangelio y le compartí, pero lo frecuentaba mucho. Y él me decía: mira, a mí me pasa, ya me está pasando casi todas las noches. Se me sube el muerto. ¿Y eso qué? No, la única forma de que se me baje, y era una persona mundana que se convirtió y se quedó por allá en el mundo todavía. Pero a mí me decía: la única forma de que eso horrible que siento se vaya es que decía: ya no le voy a hacer caso a Carlos. Ya no lo voy a escuchar, ya no lo voy a escuchar. Ya no lo voy a escuchar. Y se iba. Tu pariente. Le funcionaba. Pero ¿sabe qué? Porque nosotros en el bautismo públicamente a las autoridades espirituales, a las potestades, estamos declarando: mírame, yo pertenezco a Cristo ahora. Ahora mira, este es mi sello. Vengo vestido, vengo a un evento en donde estoy declarando: ya no vivo yo, ahora mi vida le pertenece a Cristo, yo ya estoy marcado. Eso es lo que hacemos con el bautismo, es la confesión y promesa de que le pertenezco al Señor. ¿Qué es lo que sucede con eso? Que a veces nosotros decimos: mire, lo voy a agregar aquí. Hay ocasiones en que algunas personas dicen: no, ten cuidado con lo que le pides a Dios, ¿no? En el sentido de, no, o sea, si tú le dices a Dios: yo doy todo por ti, Señor.
esas personas, y ahí están en internet, y youtubers, y predicadores, y pastores, y apóstoles de muchos lados, a muchos se los he escuchado. Ten cuidado con lo que le pides a Dios, porque si le dices, yo doy todo por ti, Señor, en un canto, ándale, a ver qué vas a hacer cuando te quite al hijo. Y decía, pues yo no sé a qué Señor conocen estos, ¿no? Cuando uno de mis hijos se ha acercado para decirme, papi, yo doy mi vida por ti. A ver, te voy a cortar una pierna, a ver si es cierto. No, eso, pero por supuesto que no es así. Lo que sí es que requiere de un esfuerzo. Mire, ¿qué versículo le voy a dar? El salmista David peca contra Dios y por consecuencia de él mueren miles de personas en su pueblo. ¿Por qué? Porque se deja influenciar por una idea del diablo, hace un censo para demostrar su grandeza, para demostrar cómo él sí era un buen rey y cómo había crecido tanto delante de otros pueblos. Y él dice, voy a hacer un censo para que vean mi liderazgo. Y el Señor hiere al pueblo de Israel. Y entonces él no sabía cómo librarse de eso hasta que entiende. Y va con el profeta y el profeta le dice, el Señor ha declarado 3 cosas sobre ti. Escoge la que, ahora sí que él escoge el peor de los males, pero viene un mal sobre ti. A mí me llena de gozo y de fe ese texto. Y a lo mejor usted no lo ha visto como yo, por eso tiene cara como que todavía no me entiende. Pero déjeme se lo digo. El Señor le dice, ¿sí se acuerda de ese pasaje? El Señor le dice a David, 1, que tus enemigos te persigan. 2, que tus enemigos, ya no me acuerdo cuál era la segunda cosa, que tus enemigos hagan esto otro sobre ti. 3, que el Señor caiga sobre ti con una plaga, sobre tu pueblo, que el Señor haga esto. David, conociendo a su Dios, sin pensarlo, dijo, en las manos del Señor. Que el Señor me haga lo que Él quiera hacer. No como esos predicadores, que el Señor me haga lo que Él quiera hacer. Porque ese Señor es misericordioso, es bueno, es bondadoso. Si yo caigo una y otra vez y vengo doblegado ante ese Señor, Él me levanta, Él tiene misericordia de mí y no me paga conforme a lo que yo deba, a pesar que Él lo diga. Porque Él dice, si haces esto de cierto vas a morir. Y cuando ya llenamos la cuota, entonces se aparece Cristo y dice, Señor, sí merecía morir, pero yo ya morí por Él, démosle más chance. Y así ese Señor es misericordioso. Entonces usted y yo, al bajar a las aguas y al salir de las aguas, estamos diciendo, yo pertenezco al Dios de la misericordia. Yo pertenezco ahora al Dios de Israel. Ese es mi sello. Por eso es que nosotros no nos levantamos como después del bautismo. En otras religiones lo llegan a hacer, en otras creencias. Nosotros nos levantamos creyendo que le pertenecemos. Que ahora nuestra forma de pensar, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestras expectaciones y expectativas están basadas en lo que Él nos va enseñando poco a poco. Entonces, cuando bajamos a las aguas, somos sepultados con Cristo. Hebreos 11:29. Vamos terminando ya muy rápido. Hebreos 11:29. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Mire, cuando nosotros pasamos por las aguas del bautismo, el egipcio que traemos, el mundano que traemos, ahí se ahoga. Lo malo es que luego lo extrañamos y lo vamos a recuperar ahí, a darle técnicas de resucitación cardiopulmonar para levantarlo al egipcio. Pero el egipcio es el que queda sepultado ahí. Y, mire, hay ancestros que nos persiguen y hay espíritus cíclicos
familiares, generacionales que nos persiguen. Es que en la casa yo entiendo que hay una repetición de patrones, hay herencia genética también que nos da ciertas inclinaciones hacia actitudes y hacia enfermedades, yo lo entiendo también, pero hay espíritus también, hay espíritus cíclicos, hay espíritus ancestrales que son nuestros enemigos y que vienen a tocarnos a la puerta y a decirnos, mira, yo así, toda tu familia así ha sido, tú vas a continuar siendo así. No, y yo medio lucho en las aguas del bautismo, ahí se mueren nuestros enemigos. Y los enemigos después con los que luchamos ya están en nuestra mente nada más. Se nos queda la costumbre, pero los enemigos ancestrales en las aguas del bautismo murieron. Entonces cuando nosotros le decimos, imagínense, viene un nuevo creyente y le decimos, te vas a bautizar. Y cuando te bautices, ¿por qué me tengo que bautizar? Porque es un mandato del Señor. ¿Por qué? Porque te van a limpiar la conciencia. ¿Por qué? Porque tus enemigos y el egipcio que llevas dentro se van a quedar ahogados en las aguas del bautismo. Vas a salir y ya no estás. Por eso decimos que es como cuando uno se queda como los policías en la calle cuando usted no tenía licencia, ¿verdad? Y ahora ya tengo licencia, me siento perseguido de todas formas, pero ya no hay enemigo de esa naturaleza. Ya el que venía pegado a usted del mundo, en las aguas del bautismo, ahí es en donde se muere. Romanos 6:36, capítulo 6, Romanos capítulo 6 y versículo 3. Dije, vamos rápido que se nos está acabando el tiempo. Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Vamos de nuevo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo no es un bautismo de muerte, es la figura de la muerte de Cristo. Cuando nosotros somos sepultados en medio de las aguas, la figura es como Cristo fue sepultado. Pero luego dice, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, la gloria del Padre levantó a Cristo entre los muertos. Cuando nosotros bajamos a las aguas del bautismo, ahí debajo de las aguas estamos nosotros, junto con nuestras creencias, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, el egipcio que llevamos dentro, los enemigos que nos persiguen, los ancestrales, mire, perdóneme, lo voy a decir así, pero cuando tenemos esos problemas que vienen, esas manifestaciones de homosexualidad, de lesbianismo, cuando vienen todas esas manifestaciones generacionales, ahí en el bautismo, esos enemigos quedan sepultados. Y aquí dice, así también nosotros, como Cristo se levantó de entre los muertos, cuando nosotros bajamos, estábamos rodeados de esos enemigos. Acá estaba el espíritu del alcoholismo, acá estaban esos principados, potestades de problemas sexuales, de todo eso, ahí estaban tendidos junto con nosotros en las aguas, y el egipcio que llevábamos dentro. Y cuando nos levantamos por la gloria del Padre, nos levanta de entre los muertos para una nueva vida, dice aquí, para que andemos en novedad de vida. Entonces usted y yo, a pesar de que usted se bautizó hace 30 años, hace 20 años, hace 15 años, déjeme decirle que usted cada día que se levanta para una nueva vida. Porque por eso decimos, cada día trae su propio mal, cada día tiene su propio afán. Mi hijita y yo, cuando oramos en las mañanas, que desafortunadamente la tengo que llevar a la escuela en las madrugadas otra vez, todavía no se sabe ir ella en el carro, oramos y siempre le decimos al Señor, el mal de ayer ya pasó. Gracias, Señor, porque hoy puedo hacer las cosas mejor de lo que lo hice ayer.
Si ayer sucumbí ante la tentación y ante la prueba, perdóname, Señor, pero eso ya quedó ayer. Hoy tengo una nueva oportunidad. Esa es la novedad de vida. Y cuando nos levantamos de las aguas del bautismo, no quiere decir que hace tantos años me levanté y ahí ya fue la novedad de vida. Quiere decir que ahí inició el camino de las misericordias nuevas cada mañana. Ahí inició, en que hoy en día, cada mañana, nuevas son sus misericordias. Entonces, el bautismo es enterrar nuestra vieja naturaleza para darle lugar a la nueva. Va de nuevo. Hemos dicho que es un mandato del Señor. Hemos dicho que es una petición a Dios para limpiar nuestra conciencia. Pero también hemos dicho que es para levantarnos de entre los muertos, y esos muertos son nuestros ancestros, son el egipcio que llevamos dentro, son esos principados o potestades generacionales que ahí se quedan derrotados. Pero nuestra vieja naturaleza queda ahí sepultada para poder levantarnos a una novedad de vida. Es decir, ya no estamos obligados, mire, escúcheme con fe, ya no está obligado a repetir lo mismo toda la vida. Es que no puedo dejarlo, no puede dejarlo porque cree que no puede dejarlo. Hermano, es más profundo. Yo le digo lo que la Biblia dice, que cuando usted se sepultó, se levantó para una nueva vida. Entonces ya no es que todos en la familia hemos sido así. Es que así soy desde que nací. Usted se bautizó, le dan la credencial para que maneje sin miedo. Le dan su licencia para que ya no tenga, es más, hasta para que usted pare una patrulla, no lo paren a usted. Usted la para y le diga, oiga, a ver, venga, dígame por dónde voy. Hasta lo uso de GPS al patrullero. Pero si mi mentalidad sigue siendo, no, es que a mí algo me van a encontrar, me van a depositar ahí el arma de fuego y me van a llevar a la cárcel y mis hijos. Cuando yo me levanto de las aguas del bautismo, vengo a novedad de vida. Hoy para usted y para mí, si usted ya se bautizó, cada día nueva es su misericordia. Quiere decir que los pecados de ayer se quedaron. Levántese por la mañana y diga, hoy es un nuevo día y hoy tengo todas las promesas del Señor disponibles para mí, para que yo viva en esta novedad de vida. Amén. Vamos a los últimos pasajes. Romanos, me quedan 3 minutitos. Romanos capítulo 6, es el mismo capítulo, versículo 11. Vamos más abajo. Dice así. Así también, 6:11, así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considérate muerto para el pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Prácticamente nos está diciendo, miren, sí vamos a poder caer. Sí, a veces vamos a tener un desliz en el pecado, pero una cosa es que te la vivas en el pecado y otra cosa es que tú mismo te consideres muerto al pecado y caigas en la tentación. Pero si tú mismo te consideras muerto al pecado, entonces nuestra forma de pensar, nuestra actitud es un poco diferente. 3 maneras de morir al pecado, a la vista de Dios. Él considera que nosotros hemos muerto con Cristo en la cruz y resucitado con Él cuando nos levantamos de las aguas del bautismo en la resurrección. Al nacer de nuevo por el Espíritu. Aquí lo importante es que yo pienso, yo tengo que hacer cosas buenas para que el pecado salga de mí. Y es al revés, no hacer cosas malas. Lo que yo necesito es llenarme del Señor. Y entre más me llene del Señor, mire, a veces nos llenamos de amargura. Y nos llenamos, y estamos, ¿no le ha pasado que usted llega a un lugar en donde todos están riendo y usted no sabe ni qué y llega así?
Pero llega un lugar en donde el ambiente está tenso y usted igual y no sabe nada y llega. Entonces, cuando nosotros nos estamos llenando del Señor, el Señor lo que permite es que podamos expresar lo que Él deposita en nosotros. Pero si no está, mire, si usted no se llena del Señor y quiere hacer buenas obras, qué bueno, pero déjeme decirle, nada más, usted es un religioso. Eso es la religión. Hago buenas obras porque soy buena persona. Pero si usted se llena del Señor, si usted continuamente se llena del Señor, lo que va a suceder es este versículo. El siguiente versículo dice, el 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. ¿Por qué yo obedezco al pecado? Porque el pecado reina en mi cuerpo. ¿Y por qué reina en mi cuerpo? Porque no me he considerado muerto al pecado. Porque todavía me consideran para las fiestas, me consideran para los bailes, me consideran para los chistes de doble sentido, me consideran, Netflix me considera para pasar 10 horas viendo las series. Me considera tanto que hasta me ofrece promociones. ¿Hacia dónde nos lleva el bautismo? Juan capítulo 3, versículo 5, ya no voy a leer los versículos por cuestión del tiempo, ya para cerrar, pero nos lleva a poder entrar al reino de Dios. Si quiere usted apúntelo, acuérdese que la lección se la vamos a dar. ¿Hacia dónde nos lleva a poder entrar en el reino de Dios? Juan capítulo 3, versículo 5. El que no nace del agua y del Espíritu. Por eso le digo que sí, eso en algún otro momento nos lo podrán enseñar aquí en la iglesia. El que no se bautiza, su cuerpo requiere un trato especial para poder entrar al reino de los cielos. Es importante el bautismo, es un mandamiento. Así como la Santa Cena, así de importante es el bautismo, es un mandamiento. No es, no importa Dios, lo que Dios ve es el corazón. Dios ve el corazón alineado a su palabra. Mira, hermano, hemos visto casos de cómo han hermanos o personas con enfermedades terminales ya en terapia intensiva y saliendo y que ya les dieron solo un determinado tiempo de vida, como en los mismos hospitales los bautizan. Van ahí a sus camas y los bautizan. Y dicen, a ver, vamos a ver cómo le hacemos. Pero el enfermo dice, no puedo ni mover, pero voy a hacer así, mi último esfuerzo para que me metan a las aguas y quiero ser bautizado. Porque quiero llevarme ese sello, porque quiero en vida decirle a todos esos que me tuvieron por años sometido, que ya tengo una nueva vida. A ser revestidos de Cristo. ¿Hacia dónde nos lleva el bautismo? A ser revestidos de Cristo. Gálatas 3:27, porque hemos sido bautizados con Cristo y Él nos ha revestido de Cristo. El bautismo, cuando salimos, nos da una nueva vestidura. Por eso es que tenemos esta novedad de vida, porque ahora somos contados. Haga de cuenta que entraba un fariseo a las aguas y salía un discípulo de Cristo, hasta con las túnicas que ellos usaban. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido bautizados en Cristo. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Se sepulta nuestra vieja naturaleza. ¿Y hacia dónde nos lleva el bautismo? A despojarnos del cuerpo pecaminoso carnal. Colosenses 2:11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces el bautismo lo que nos ayuda es a despojarnos de este cuerpo que está apegado a toda la carnalidad del mundo. El bautismo eso es lo que hace. Nos pone un sello como diciendo, a ti te vamos a separar. Tú ya no crees en lo que ellos creen. Tú ya no
practicas lo que ellos practican, el mundo practica, óiganlo, ya no lo consideren para sus invitaciones anuales, semestrales, para los fines de semana, para los antros, para la tomadera entre los amigos, ya no lo consideren, porque él ya está renunciando a eso. Miren, aquí está la muestra, está rompiendo con ustedes. Y a las potestades y a los enemigos, ya no, el Señor dice, tú te sumerges y te levantas para entregarme tu vida, yo hago lo demás. ¿Qué es lo que el Señor hace? Mantiene sepultados a nuestros enemigos, los mantiene sepultados. Fíjense que hay ciertos enemigos que el Señor nos dice, tú levántate y pelea esa batalla. ¿Y sabe cuáles son esos enemigos regularmente? Los que tenemos adentro. Porque los que venían atrás, Él los sepulta en las aguas del bautismo. Él los derriba y los deja ahí. El problema es que nosotros sigamos con esa mentalidad. Y bueno, los requisitos entonces para ser bautizado es, lo dijimos al principio, creer en el Señor Jesucristo. Y esta segunda parte es fundamental porque es la figura del bautismo. Entonces somos sepultados en su muerte y levantados en su resurrección. El que tiene que ser bautizado tiene que creer en la resurrección del Señor. En la muerte tiene que confesar que Cristo murió por él y que se levantó de entre los muertos. ¿Sabe por qué la gente prefiere creer en un Cristo que está crucificado, ahí colgado? Usted se acerca a uno de esos lugares, una de esas casas donde ahí está ese Cristo, ¿no? Y más que imponerle respeto, le da como lástima, ¿no? Ay, las abuelitas, ¿no? Así le decían a uno, mira cómo lo tienes. Y ¿yo qué? ¿No? ¿Qué le hice? ¿No? Mira cómo está todo triste por cómo te portas. Le echa la culpa a uno del artesano todo mal hecho que le puso los ojos viscos, ¿no? La gente prefiere ver a uno débil ahí en la cruz, o uno chiquito, al que le pidan cosas, ¿no? Pero entonces lo que estamos entendiendo aquí es que Él se levantó. Él se levantó de entre los muertos. ¿Por qué tiene que creer eso? Porque es la señal y el modelo para que usted se levante de entre sus muertos. Usted parece que no me escuchó. Se tiene que levantar de entre sus muertos. ¿Se acuerdan lo que dijimos? El bautismo es, me sumerjo en las aguas y el egipcio que viene dentro de mí, el mundano, al que le gusta a todo el mundo, se queda en las aguas. Ese espíritu ancestral, esas potestades, esos demonios generacionales que han azuzado a mi familia de generación en generación, esos espíritus cíclicos, son los muertos que se van a quedar en las aguas cuando yo me levante. Hoy en día, si usted a estas alturas dice, yo tengo muchos años que me bauticé, hermano, lo importante sería que usted voltee y diga, traigo esos muertos, los traigo aquí. Me los quedé en la mente, porque en la realidad el Señor los sepultó. Cuando yo me fui, imagínese usted esta escena. Vengo nuevecito, el Señor lo está viendo, y vengo nuevecito, y le digo al hermano que me estaba compartiendo, sí, yo creo. Y el Señor dice, ¿se va a bautizar? Sí, yo creo. ¿Cuándo son los bautismos? Sí, está en fecha. Sí, yo voy. Y tu familia, se va a enterar la familia. Si tú hasta la fe del bautismo la tienes ahí pegada en la sala. Sí, y el Señor lo ve.
Y lo ve que usted cree, lo ve que usted va a las aguas, lo ve que usted paga un viaje o que se cambia y se va a una alberca o a algún lugar donde le haya tocado. El Señor lo vio y cuando Él lo vio y ve su acto de fe, el Señor dice: tú haces tu parte, yo hago la mía. Los demonios, tus muertos, yo hago que se queden enterrados en las aguas, porque así como levanté a Cristo de entre los muertos, así te levanto a ti de entre tus muertos. Y nos levantó a una novedad de vida. Gloria al Señor. Por lo tanto, deje sus muertos atrás. Ya no está sujeto a ese espíritu familiar que le atormenta a toda la familia, que hace que todas las muchachas salgan embarazadas, que todas las mujeres sean dejadas, que todos los hombres sean alcohólicos, que ya no está sujeto a eso, porque el Señor se encargó de matar a esos muertos. Y ahí se van a quedar. Ahora que usted es un discípulo, más de 3 meses comenzó, continuó y hoy está culminando. No es la ceremonia, esa ceremonia la vamos a tener en donde los vamos a graduar. Y esa graduación no es porque usted no haya podido, a lo mejor es un premio de consolación para los que nunca se graduaron con un título universitario. No, hermano, es para que usted diga: como discípulo de Cristo, amén. Sí, hermanito. Como discípulo de Cristo comencé, continué y terminé. ¿Por qué? Porque mi mirada está en Cristo. Y si Él me dice: yo quiero que crezcas en el conocimiento de Cristo, voy a crecer, voy a buscar, voy a avanzar. Y a las potestades les declaro que estoy creciendo. Y hoy usted está terminando. Los muertos quedaron atrás. Usted crea. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Así que si usted puede decir: mira, hoy no hay vacas en los corrales, hoy no hay vides, no hay el fruto del olivo, pero no me esfuerzo para decir: pero voy a cambiar mi cara y yo voy a estar contento porque en la iglesia nos enseñan así. Sino que veo todo eso y digo: ¿qué importa? Porque en manos de mi Señor, el misericordioso, nunca me faltará nada. Porque en manos de mi Señor, que me levanta de entre los muertos, siempre tendré lo que necesito. Y de una u otra forma el Señor nos llenará y nos llenará. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra es maravillosa, es hermoso sumergirnos en tu palabra y dejar que tu palabra nos enseñe, nos ministre. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de mis hermanos. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y aún aquellos que hoy no pudieron asistir, los bendigo en el nombre de Jesús, que se han esforzado, que comenzaron, que continuaron y que culminaron. Gracias, Señor, por esta palabra y permite, Padre, que podamos hacer esa reflexión de cuando nos bautizamos, de ponerle este sustento doctrinal y de levantarnos como victoriosos, de levantarnos como vencedores, porque a la par llevamos a Jehová de los ejércitos, que es el que nos respalda, que es el que nos levanta. Y Señor, permite que podamos realizar esta tarea, este mandato de ir y hacer discípulos a las naciones para que crean en ti y sean bautizados. Que nuestra labor con aquellas personas a las que les estamos compartiendo sea que crean en ti y que se bauticen, terminen bautizados en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu bendición. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios.